Vive la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado. Y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios. Somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín. Y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. La semana pasada hablamos sobre razones, expectativas secretas incorrectas para casarse. Vimos que es incorrecto casarse para poder tener sexo con la otra persona, convertir el matrimonio en un negocio para prosperar económicamente, poder tener hijos y dedicarme principalmente a ellos, vivir con una persona que se comporte a mi manera, de acuerdo a cómo soy yo o quiero que sean las personas, y poder ser considerado para líder en la iglesia. Estas son expectativas erróneas, incorrectas para decidir casarse. Así que las expectativas verdaderas de cada cónyuge antes del matrimonio deben ser encontrar una esposa sometida a su marido como la iglesia se somete a Cristo, y encontrar a un esposo que ame a su esposa tal como Cristo ama a su iglesia. Las otras expectativas, las que acabo de mencionar, todas son carnales. Hoy seguiremos entonces con esta palabra acerca del matrimonio, lado B, para conocer lo que Cristo enseñó sobre este tema tan importante para todos nosotros. Bienvenidos entonces. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. El desarrollo y devenir de la vida matrimonial, así como muchos de sus desenlaces, están determinados desde el inicio del matrimonio. Escoger en Dios sabiamente con quién casarnos o escoger a esa persona de forma inmadura determinará en gran medida este desenlace de éxito o de divorcio. Entonces, ¿de qué trata el matrimonio? ¿De qué se trata? Jesús nos da una respuesta clara y directa acerca del matrimonio según Dios Padre. Leamos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 19, desde el verso 1, lo siguiente. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron: si así son las cosas, será mejor no casarse. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Y vemos aquí nuevamente
a Jesús enfrentando la osadía de los fariseos que nuevamente le quieren tender una trampa. Vamos al verso 3 nuevamente y leamos lo que dice. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Ellos sabían la respuesta a esta pregunta. Ellos sabían que no se podía divorciar por cualquier motivo, pero querían realmente saber si Jesús era un maestro de la ley y querían ver su respuesta para que, si no respondía bien, poder desenmascararlo frente al pueblo. Sin embargo, Jesús no responde de acuerdo como ellos querían. Y eso lo podemos ver en el verso 7, cuando le dicen, entonces volvieron a preguntar, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Y hacen esto porque Jesús les responde, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahí les habla algo que ellos no sabían, no lo habían contemplado en la dimensión perfecta en la que Jesús se los plantea. Y dice el verso 6, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Así que esta respuesta desbalanceó totalmente a los fariseos, los sacó de balance, porque ellos lo que querían era ver que él dijera algo equivocado a la ley, que él dijera algo así como sí, se pueden divorciar por cualquier motivo, porque ciertamente la gente se estaba divorciando hacía rato y ya en el momento de Jesús pues se pagaba por eso a los fariseos para que estuvieran de acuerdo y los guiaban a cómo la gente se estaba divorciando por cualquier motivo. Entonces ellos le hacen esta pregunta de lo que ellos hacían, de lo que ellos consentían. Me explico, porque así funciona el diablo, así actúa Satanás. Y entonces le hacen esa pregunta para tratar de que él pues diga algo equívoco a la ley, o sea, en desacuerdo con la ley. Mas la actitud y la conducta del pueblo y de los mismos fariseos no era conforme a la ley, tampoco en este tema. Así que como él les habla esto de que ahora son dos y ahora son uno y no dos, perdón, ahora son uno y no dos, que no separe el hombre lo que Dios unió, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces ellos van a la pregunta que querían, hacen para atrás y van a la pregunta que querían. Verso 7 nuevamente, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Eso es lo que ellos querían. Entonces Jesús, en vez de decirle directamente, bueno, por causa de alguna conducta incorrecta, inapropiada o no decorosa, puede el hombre repudiar a la esposa, Jesús no le responde eso. Jesús va a la razón por la cual le daban la carta de divorcio y dice, Moisés permitió, verso 8, el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Así que entonces tenemos aquí que las palabras de Jesús nos revelan su intención, que el matrimonio sea algo permanente, sea para siempre. Así que vamos entonces a profundizar en 4 aspectos que nos revela Jesús aquí, muy importantes en su respuesta, basada en la visión de Dios acerca del matrimonio. Número 1, el matrimonio es un pacto trilateral entre ambos cónyuges y Dios y se efectúa legalmente para la consideración y respeto de la sociedad. Veamos esto nuevamente en Mateo capítulo 19. Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y esa unión se establece mediante un pacto entre ambos cónyuges y con Dios. Es un pacto de fidelidad, lealtad y exclusividad. El esposo hace un pacto con Dios y con su esposa de serle fiel, leal y exclusivo. La esposa hace un pacto con Dios y con su esposo de serle fiel, leal y exclusiva. Este es un pacto que se contrae, formaliza e inscribe ante las autoridades civiles de cada país, de cada nación.
No se requiere que el matrimonio sea por la iglesia para que sea un pacto ante Dios. Al casarse por lo civil, ya es un pacto ante Dios. Así que si solo están casados por lo civil, usted ya está casado delante de Dios. Ya hicieron el pacto con Dios. ¿Por qué? Porque las autoridades civiles, jurídicas, gubernamentales son puestas por Dios, por lo cual representan a Dios para que los cónyuges tengan responsabilidades legales y económicas entre sí. Así que hacen un acuerdo contractual con la autoridad civil, con la autoridad regente en el lugar donde viven, que es una autoridad de parte de Dios. Entonces, en ese momento ya han hecho un pacto delante del Señor también. Y es un pacto que en la sociedad tiene, me explico, responsabilidades entre los miembros de ese pacto. En este caso, el esposo y la esposa. Dice en la carta a Romanos capítulo 13, en el verso 1 y 2 lo siguiente: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Aquí vemos claramente, mi querido hermano, que entonces la autoridad civil, ese notario, ese juez que lo casó a usted, lo casó de parte de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? Ahora que estamos de fiesta patria, ¿qué le parece, mi querido amigo, mi amado hermano? Usted ya está casado, así que el pacto ya está hecho. Nada de que no me caso por la iglesia hasta que estemos seguros. No, hermano. Usted está casado delante de Dios cuando se casó por lo civil ante las autoridades de tu país, de tu ciudad, de tu nación. Eso es algo que no vamos a entrar en discusión porque esas autoridades representan a Dios. Este pacto de matrimonio tiene también entonces repercusión en la sociedad, porque ahora ambos cónyuges dejan de estar disponibles para siempre a otras personas que quieran tener una relación sentimental o sexual con ellos o con uno de ellos. Este pacto de matrimonio es un juramento entre ambos cónyuges y entre cada cónyuge por separado con el Señor Todopoderoso. Así es que este es un pacto que hice yo con mi esposa y que hice con Dios. Es un pacto que ella hizo conmigo y que ella hizo con Dios. ¿Estamos claros? Es un pacto, ¿vale? Bueno, es un contrato. Dice acá, Dios nos enseña en la Biblia que un pacto es un acuerdo que no debe romperse, y cumplir siempre un pacto es parte de la naturaleza de nuestro poderoso Dios. O sea que cuando Dios se dispone a efectuar algo, lo hará indefectiblemente. O sea, que tiene que ocurrir o no puede faltar o dejar de suceder. En este pacto matrimonial, mi fidelidad, mi lealtad, mi exclusividad emocional, romántica y sexual con mi cónyuge es algo que tiene que ocurrir o no puede faltar o dejar de suceder. Es indefectible. En este pacto matrimonial, el juramento, mi juramento de que me quedaré con mi cónyuge hasta que la muerte nos separe, es algo que tiene que ocurrir o no puede faltar o dejar de suceder. Es indefectible. Para casarme, requiero entender de verdad este propósito de Dios para el pacto matrimonial. Aceptar que haré un juramento para siempre, que ya no puede romperse. El mundo sin Cristo nos enseña que este no es un pacto indefectible. El mundo sin Cristo nos enseña que el pacto matrimonial es un acuerdo condicional. Pastor, ¿de qué mundo habla? De ese mundo allá afuera sin Cristo. De ese mundo que te rodea sin Cristo, que tanto le gusta a algunos de ustedes. Y que yo estoy luchando día a día para que lo que aún me gusta me deje de gustar tanto, mi querido hermano. Repito, el mundo sin Cristo nos enseña que el pacto matrimonial es un acuerdo condicional.
O sea, que para que sea hasta la muerte, deben cumplirse las expectativas y condiciones, esas secretas que hablé la semana pasada y otras de las que no hablé que puede tener usted, deben cumplirse para que demuestre que vale la pena continuar con este acuerdo, con este pacto hasta el final de mis días. O sea que si no estás a la altura de lo que yo esperé, entonces yo puedo romper este pacto. Eso es lo que te enseña el mundo. Eso es lo que te enseña la gente allá afuera sin Cristo. Por eso dijimos en el lado A de esta prédica que el éxito o el fracaso de la mayoría de los matrimonios está en el mismo inicio del mismo, en las razones y expectativas para su realización, en las razones y expectativas por la cual cada cónyuge decidió, pensó, idealizó que el otro era la persona adecuada, siempre y cuando cumpliera permanentemente con esas expectativas, cumpliera con esas condiciones ideales que yo tenía previo. Me explico que muchas veces no le he dicho que tengo previo al matrimonio. Si no lo hace, no vale la pena que estemos juntos hasta la muerte. Eso es lo que dice allá afuera este mundo sin Cristo. Y si en las expectativas y razones no incluyo que es hasta la muerte, pase lo que pase, que somos exclusivos emocional y físicamente para la otra persona, no podremos entender que el principio de Dios es que el matrimonio como tal inicia después de jurar este pacto hasta la muerte. Así de simple. El matrimonio entre un hombre y una mujer, porque aquí establece claramente la Biblia que es entre un hombre y una mujer, ese es el diseño de Dios. No voy a entrar en mayor discusión porque yo no voy a discutir con el diseño de Dios. Usted puede discutir lo que quiera. Este es el diseño del Dios que lo juzgará a usted y a mí, a los que creemos para recibir recompensa y a los que no creen para recibir condenación eterna. Y yo aquí hago un paréntesis, mi querido hermano. Por favor, que nuestro evangelio sea de amor, para que las personas, los pecadores que aún no conocen a Cristo, y yo no me incluyo ni a usted ni a mí como pecadores porque se supone que ahora por medio de Cristo somos santos. Entonces, para que aquellos que pecan aún porque no tienen a Cristo como Salvador, puedan encontrar en el amor de Dios la salvación y la vida eterna, no nuestra condenación. Nosotros no estamos aquí para condenar a la gente. Nosotros estamos aquí para dar el mensaje de salvación y de amor de Cristo Jesús. Así que el matrimonio, repito, es entre hombre y una mujer y es un símbolo del pacto entre Cristo y su iglesia, porque Cristo establece un pacto con su iglesia. Ahorita somos la novia, estamos desposados con Él y ya Él se comporta como ese esposo que va a ser, ya nos cuida. Entonces, cuando nos casemos con Él, después de esta vida, estaremos por siempre con Él. Y el matrimonio aquí es un reflejo, es una sombra de ese pacto por venir. Y a nosotros como esposos, a usted como esposa, le corresponde cumplir con este diseño de Dios que es conforme al pacto de Cristo con su iglesia. Jesucristo se ha comprometido con su iglesia para serle fiel, leal y exclusivo para siempre. La diferencia es que nosotros sí podemos intimar física, sexualmente con nuestro cónyuge, pero el matrimonio con Cristo no incluye nada parecido. El matrimonio, repito, es un pacto, un juramento trilateral de 3 partes, de 3 personas. Un pacto entre Dios y ambos cónyuges. Número 2, el matrimonio es una unión espiritual y con sus cuerpos se hacen una sola persona. Volvamos a Mateo 19. Y los 2 se convierten en uno solo. Como ya no son 2 sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y este es el diseño perfecto, magnífico y no siempre entendible de Dios para el matrimonio. El esposo y la esposa se vuelven espiritual, emocional y físicamente una sola persona. Para poder ser una sola persona requerimos morir a nosotros mismos. Morir a mi manera de pensar y pensar en una nueva manera, en la manera de ambos. Una nueva manera de pensar. Recuerde, mi querido hermano, para poder realmente mezclarme con ella, para poder ser una sola carne, ¿se acuerdan de las ideas del rojo y el amarillo que producen naranja? Bueno, para poder mezclarme con ella, para poder ser una sola carne con ella, debo morir a mí mismo. Ella debe morir a sí misma.
y entonces estaremos en la condición, correcta para poder fusionarnos, ser una sola carne, ser una sola persona en el Espíritu Santo, como Dios quiere que seamos en el matrimonio. Ya las cosas no van a poder ser a mi manera. Eso es lo que significa morir a mí mismo. Oiga, significa de que en algunas veces, cuando morir a sí mismo, término sencillo, bueno, ella quiere ver una película romántica de esa fresa, bien fresa, que hasta que sale la crema esa blanca, así en las bocinas de su Smart TV. Así, bueno, esas películas fresa. Bueno, de vez en cuando usted, o mucho más a menudo de lo que usted quisiera, o muy a menudo, usted va a tener que sentarse y ver en Netflix o cuando abran los cines y ver esa película con ella. Pastor, pero esas películas aburren. Ahí sentadito, calladito, porque si tienes 22, 23 años casado con ella, 15 años casado con ella, y te puedes sentar ahí a ver esas películas tranquilo, ¿ve? Belleza. Qué tipazo eres, brother. Ahí, métase en la historia. Una película fea de esas que son casi porno. No, sino de esas romantiquitas, porque quiero que sepa que a las mujeres no les gustan esas películas salvajes que tú quieres ver, donde la gente sale casi sin ropa y la sangre y la muerte y el sexo casi explícito. A ella no le gusta, a la mayoría no disfrutan eso mucho, casi no lo disfrutan. A ella les gustan las películas bonitas, los doramas. ¿Cómo les gustan los doramas coreanos? Que si tú te pones a ver una de esas cuestiones, tú quedas lisito, hasta la barba se te cae. O sea, qué cosa más impresionante es ver un dorama, wow, así suavecita, esa cosa romántica. Bueno, eso es morir a ti y ver esas cosas con ella. Querida hermana, tu esposo va a un equipazo como el Real Madrid. Bueno, usted tiene que ir al Real Madrid. Nada, está haciendo de que no, ahora yo voy a ir a ese otro equipo que no voy a mencionar porque pasé de que la peleita. No haga eso, muera a esas cosas. Eso no es sexy. O sea, que te pongas una camiseta del otro equipo en vez de ponerte la de mi equipo, eso no es sexy. ¿Vale? Así que son cosas, usted acompáñalo también en las cosas que le gusta. Eso es morir a uno mismo. Morir a uno mismo, lo voy a decir aún de una manera más llana, más plana, más aterrizada, es dejar de que las cosas sean a mi manera. Hace algunos años fui a una boda y había un niño precioso, una edad de entre 3 y 4 años, no pasaba de los 4 años, no era menor de 3, tenía 3 años y algo. Y el chico hablaba muy bien, el niño, muy precioso, jugaba de aquí para allá, era extrovertido, muy extrovertido. De pronto vino muy serio, se acercó a la mesa donde estaba su abuela y la abuela lo ve muy serio, entonces no quería jugar. Él había estado jugando y correteando con otras niñas y niños. Y entonces de pronto la abuela le dice, papi, ¿qué pasó? ¿No quieres jugar? Y entonces el niño hace este gesto, dice que yo no quiero jugar porque ellos no juegan a mi manera. Y entonces la abuela me mira muy, ya riéndose, porque yo creo que ya conocía, ¿no? Ya lo que venía en la historia. Y yo me acomodé en mi silla, ¿no? Como en el cine, saqué mis popcorn imaginarios, mis millos y empecé a comer, que aquí viene la película, me voy a reír. Y el niño está ahí y le dice a la abuela, mi amor, ¿y cómo es a tu manera? Y entonces el niño dice, a mi manera es yo feliz, yo feliz, yo feliz. Yo no aguantaba la risa, entonces yo le digo, papi, pero espérate, no entendí. Repíteme, por favor, ¿cómo es que jueguen a tu manera? Dice, yo feliz, yo feliz, yo feliz. Ese es a mi manera. Y entonces ellos no te están haciendo feliz, le dice la abuelita. Dice, no, porque no juegan a mi manera. Yo sé que usted es una persona muy inteligente y me está entendiendo. El juego del matrimonio, que no es un juego el matrimonio, no es a mi manera, no es a tu manera, no es a la manera de ella, es a la manera de Dios. Para que pueda ser a la manera de Dios, Cristo debe estar en nosotros, viviendo plenamente en nosotros. Yo debo estar muerto a mí y debe vivir Cristo en mí. Para poder ser una sola persona, requerimos a morir a nosotros mismos. Vuelvo a repetir.
a despojarme de mis pequeñas manías, de cosas que me gustan a mí, pero no a mi cónyuge, dispuesto a dejar que mi esposa me influya también. Dice en Efesios capítulo 5, desde el verso 31, lo siguiente. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio para Pablo, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Así que la meta del Señor es que el hombre se una a su esposa y los dos se conviertan en uno solo, una sola persona, una sola carne, una sola manera de ser. Ya no somos dos personas separadas, soy una persona. Todo lo que le acontece a ella es asunto mío, es de importancia para mí, y todo lo que me acontece a mí es asunto de ella, es de importancia para ella. El hombre se une a su esposa y los dos se convierten, dígalo conmigo, se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio para el apóstol Pablo, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Porque usted y yo, mi querido hermano, somos el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos sentados ya en este momento en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Y dónde está Cristo en los lugares celestiales? Sentado a la diestra de Dios. Así que nosotros que somos el cuerpo de Cristo estamos allí sentados a la diestra de Dios, porque somos el cuerpo de Cristo en ese lugar celestial. Mi querido hermano, esto no es poca cosa. Nos van a convertir en uno con Cristo. Desde ya la iglesia lo es. Y por eso es que usted y yo debemos aprender a vivir así con nuestra esposa. Debe dolerte cuando la ofendes, no disfrutar cuando la ofendes. Si tú ofendes a tu esposa y no te duele, no la amas, mi querido hermano. Entonces después, cuando vengas acá a pedir cosas delante de nosotros que te demos como líderes y el Espíritu Santo nos diga que no nos reclames nada. Tú te puedes enojar conmigo lo que quieras, pero no te enojes con el Señor cuando te digamos, dice el Señor que no te vamos a dar, que no te consideremos para ese puesto aún. Y a veces yo, cuando el Señor me dice eso, pregunto, ¿qué pasará en la casa? Y después comprobamos que son unos monstruos en la casa algunas de estas personas. Tú no puedes disfrutar hacerle daño a tu esposo. Tú no puedes disfrutar humillarlo. Si a ti ya no te duele el dolor de él, ya tú no lo amas. Qué tristeza es que hayan llegado a ese punto. Ese no era el diseño de Dios, porque al ser uno con la iglesia, Cristo la ama como a sí mismo. Él nunca nos dejará de amar. ¿Por qué nosotros sí podemos dejarnos de amar? Por amor y reverencia a Cristo, el esposo, el hombre, debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Esto sigue siendo el todo para ambos cónyuges. Y por tener intimidad sexual, sigo avanzando con este tema, los cónyuges se constituyen en una sola carne, un solo cuerpo. Y esto es exclusivo entre ambos, solo para ambos. Por eso es que el matrimonio, la pareja casada, son primero que los hijos, porque son una sola carne entre ellos, nunca con los hijos. Para ser una sola carne con los hijos, usted tendría que tener relaciones sexuales con ellos. Y qué feo. Y esto es un pecado aborrecible para Dios Padre y para la mayoría de los seres humanos, incluso aquellos que ni siquiera conocen a Dios. Así que usted no puede ser una sola carne con sus hijos. Usted no puede tenerlos a ellos como en el lugar primero como usted quiere tener a sus hijos. Usted quiere que sus hijos crezcan bien, crezcan en una familia correcta, que ellos vean que ustedes dos son primeros y que se aman. Los casados, papá y mamá, son una sola carne, un solo cuerpo, una sola persona ante Dios Padre. Esto es espiritual y para el apóstol Pablo un misterio. Y este tipo de unión espiritual entre los cónyuges nunca será posible con los hijos. Entiéndalo. Papá y mamá tienen la responsabilidad de criar, educar a sus hijos para que amen y crean en Jesucristo. Busquen ser como Cristo y que cuando se casen
lo hagan para siempre, que se puedan ir de la casa de papá y mamá y sean una sola carne, una sola persona con el cónyuge con el que se casen. El problema es que algunas mamás, ay no, mi chichi, esa loba fea y malvada, sucia, que quiere quedarse con mi precioso, inocente bebé, mi niñito, mis 2 niñitos o mis 3 bebés. Pasa, hermana, le falta calle. Ese no es el diseño de Dios, eso no es sabiduría de Dios. Igual con los papás. Oiga, qué cosa más fea ver un papá que se comporta como un marido celoso con la hija. ¿Qué pasa? Oiga, póngase en su lugar. Yo sé que usted tiene que proteger la dignidad de su hija, pero no como un marido celoso, que es así como se ve cuando se ponen en esos niveles de celos. Hágalo como un padre que ama y que corrige y que cuida. ¿Vale? No de otra forma. Porque si lo haces de una manera incorrecta, eso traspasa la intimidad correcta, sana entre tú y tu hija, y eso le hace daño a ella. Le destruyes parte de su personalidad, como las mamás a veces hacen, que después los hijos se quieran, por esa sobreprotección, ay mi chichi, y nada más tu mamá te va a querer, ninguna mujer mala en la calle te va a querer como te quiero yo. Después entonces esos pelados quieren ponerse falda y andar con otros muchachos, tener romance con hombres de su propio género. No se me enoje. No se me enoje. Y si usted no es cristiano y está oyendo esto, quiero que sepa que esto que le estoy diciendo es verdad. Hasta allá afuera dijeron que el matrimonio igualitario procede de personas que han decidido ser así como una construcción social. Eso es lo que es. Es una construcción social. O sea que querer estar con las personas del mismo sexo es algo que se construyó, que se decidió a lo largo de la vida. Usted dirá que usted nació así. Yo nunca voy a discutir eso, mi querido hermano. Porque lo que tú eres es visible para todos los demás desde que naciste y para ti mismo. Cuando estés delante de Dios, yo deseo que no llegues ahí a tener que ser castigado por una rebeldía, sino que tú llegues ahí a ser premiado porque recapacitaste, moriste a esa manera incorrecta, perversa de vivir, y entonces viniste a los pies de Cristo, el verdadero Dios y único Salvador, el único que nos librará de la muerte eterna. Así es que, mis queridos hermanos, hay que entender que criamos a los hijos para que se casen. ¿Me explico? No solo para que tengan educación y ganen mucho dinero y reconocimiento y aplauso y tengan vidas prósperas, etcétera. No, también para que se casen, se puedan ir de la casa y construir un hogar. Ese es el deseo de Dios. Papá y mamá tienen la responsabilidad de guiar según la palabra de Cristo a sus hijos para que sepan buscar en Dios a esa persona idónea con quien casarse y cumplir entonces el pacto permanente del matrimonio. Si papá y mamá tienen a Cristo como Señor y sus vidas son de acuerdo a la palabra y voluntad de Dios como esposos y como cristianos, los hijos expuestos a este ejemplo de matrimonio tendrán más claro qué busca el Señor con el matrimonio. El diseño de Dios es que usted pase su vejez, que yo pase mi vejez con quien soy una sola carne, con quien usted es una sola carne, una sola persona, o sea, su cónyuge, mi cónyuge, en mi caso. Ahora bien, al ser una sola persona con su cónyuge, toda intimidad, todo secreto, todo romanticismo es exclusivo para compartirlo solo entre ambos. Yo y mi esposa conmigo, usted con su esposa o usted con su esposo. Nadie más. Todo estas cosas íntimas, estos juegos secretos y cosas románticas son exclusivas para tu pareja. Porque ya estando casado, habiendo hecho el juramento de pacto ante las autoridades civiles y Dios, ya no estoy disponible para tener una relación platónica o romántica con otra persona. En esta exclusividad íntima se encuentra también todo lo emocional. Usted, porque recuerde, son una sola persona,
Tú no puedes, siendo una sola persona, ir a hacer cosas con otra persona que son exclusivas para ti con tu cónyuge. Esas cosas íntimas son para ti con tu cónyuge, porque son una sola persona, no para ti siendo una sola persona con tu cónyuge, y por ahí salgo y como no me está viendo puedo hacer otras cosas con otras personas. Y no me refiero solo a lo sexual, sino a tantas otras cosas que son íntimas, que parecen relajitos y tonterías y coqueteos, que no te corresponden ya, mi hermana, que no te corresponden ya, mi querido hermano, porque ya están casados, ya estoy casado. Usted como esposo o esposa no puede tener como confidente de su secreto más íntimo a otra persona del sexo opuesto, sea un compañero o compañera de trabajo o un hermano en la iglesia o bueno, o una amistad vieja de la escuela que te encuentra de vez en cuando y sea donde sea. No está el que otra persona que no sea tu cónyuge sea el confidente de tus cosas y secretos más íntimos. Hombre, mi hermano, eso está fuera de orden. ¡Ay, pastor! Pero qué aburrido es usted. Bueno, por eso digo que la mayoría de los problemas en los matrimonios empezaron por no tener todavía la madurez cuando se casaron, no tenían esa madurez para casarse, y empezó también cuando no escogieron sabiamente con quién casarse, y esos problemas empezaron también ahí en ese inicio, porque no entendían lo que era el pacto al cual iban a entrar, el pacto en el que se metían al casarse. Así es que si yo soy muy inmaduro para casarme o quiero escoger sin sabiduría, o sea, en la carne, a la otra persona sin preguntarle a Dios, y no entiendo de qué se trata este pacto perpetuo que estoy haciendo, no estoy listo para casarme, mi querido hermano. Entonces, el inicio fatal. Va a haber problemas. Vas a necesitar ayuda y vas a necesitar de verdad morir urgentemente a ti mismo o a ti misma. Todo tipo de intimidad, sigo con mi tema acá. Todo tipo de intimidad es con tu cónyuge. Nadie puede estar viendo zonas o parte de tu cuerpo que solo le corresponde ver a tu cónyuge. Bueno, a menos que sea un doctor en una consulta médica. ¿Estamos claros, no? Vale. No de que el contable no tiene que estar viendo áreas de tu cuerpo que solo puede ver tu médico por una razón médica real. Ya no te corresponde a ti agasajar, brindar palabras, detalles u obsequios pseudorománticos común o esporádicamente a otra persona que no sea tu cónyuge. Ay, es que él es bien bueno conmigo, pastor. Pastor, es que ella es bien amable conmigo. Usted viera qué tremenda compañera de trabajo, como siempre piensa en mí. Yo tengo que tener detalles con ella. Por eso yo le compro su chocolatito todos los días. Brother, no me venga con esa tontería. Estás fuera de orden. Hermana, está fuera de orden usted, por más galán que sea, más que te ayude tu compañero de trabajo, usted no tiene que estar comprando y que, ay, te traje la Coca-Cola cero que tanto te gusta. No, hombre, hermana, ¿qué le pasa? Y entonces al esposo en la casa, cuando está comiendo y él vio de que ay, no se sirvió nada, voy a servirme mi soda, mi amor, ¿puedes traerme un refresco? Sírvetelo tú mismo. Usted no puede ser así con él y con el otro, de que ay, quítate un sodita, Jorgito. ¿Qué pasa? Los chocolatitos, las flores, adornos para el pupitre, notitas con mensajes secretos que alaben a la persona o le digan cosas bonitas, son solo para tu cónyuge. Punto. Se acabó ese relajito con otras personas que no son tu esposo o tu esposa desde el momento en que hiciste el pacto de casarte. Deberías ya desde de novio empezar a practicar eso y a ser correcto ya. Los piropos solo son para tu cónyuge. Esto evita todo tipo de malicia u obra del maligno. Los abrazos largos solo son para tu cónyuge. Con tu cónyuge es con quien abres tu corazón, con quien compartes los secretos más íntimos de tu ser. Pastor, pero mi esposo, vaya, es que él nunca quiere hablar nada. Llega con hambre y solo quiere ver televisión y ni a los niños quiere atender. Pues esposo, que me estás oyendo, si tú eres así, quiero que sepas que te casaste con una mujer, no con otro hombre. Ellas quieren conversar. ¿Cuándo? Siempre. Siempre quieren conversar.
No importa que tú estés comiendo y viendo la noticia, ellas quieren conversar y quieren que la mires cuando están conversando. Así que vas a tener que poner la atención a ella primero, ¿ok? Y tener que esperar. Si tienes tiempo, mira la noticia cuando la repiten a las 11. Pastor, esa hora estoy dormido. Bueno, entonces hay Google al día siguiente. No sé, en algún momento verás la noticia, pero si ella quiere hablar, dale tiempo, mi querido hermano. Porque entonces en el trabajo, a la curvilínea en el trabajo, a la pocotona esa en el trabajo, esa que está rellena y exagerada por todos lados, a esa sí, dígame mi cielo, aquí estoy para servir. No puede ser que con ella sí, aquí estoy para servirle. Y con tu esposa está comiendo acá y que, hey, estoy viendo la noticia, vengo cansado. ¿Qué te pasa? Para eso te casaste. No, hombre, tú no entendiste de qué se trata esto. Así que aprende a conversar con ella. Porque si te gusta hablar y hablar con otras mujeres y no con la tuya, estás fuera de orden. Pastor, yo estoy bien entonces porque hablo bastante con mi mujer en la casa. Y bueno, tengo que ser honesto, también hablo bastante con algunas otras mujeres en el trabajo. Pero yo hablo bastante con ella en la casa, pastor. Entonces yo estoy bien, ¿ah? Bueno, pues quiero que sepas, mi hermano, que te debes cuidar entonces de qué hablas con esas otras mujeres allá afuera. Aunque hables mucho con tu esposa en la casa, cuídate de lo que estás hablando con otras allá afuera. Y procura no abrir tu corazón con esas mujeres en esas cosas íntimas que solo deberías decirle a tu mujer acerca de ti. ¿Me estoy explicando? Pastor, ¿usted está bravo? No, yo no estoy bravo, yo quiero ser contundente. ¿Me explico? Y aquí quiero hablar como un papá. Por otro lado, si tratas a tu esposo como si fuera su mamá, esas esposas que tratan a los esposos como si fuera un chiquillo, como si fueran el hijo, y te la pasa solo dándole órdenes y corrigiéndolo por todo, no va a querer a veces hablar contigo tu esposo. Si siempre lo criticas por cada cosa que hace, lo criticas por lo malo, así no vas a ser su confidente. Si tratas a tu esposa como si fuera tu esclava, tu empleada, y tú te comportas como si fuera su jefe, un jefe déspota, grosero, abusivo, controlador, que busca ofender, y sí, siempre anda también criticándola para ofenderla por todo lo que hace que no te gusta, ella no va a querer compartirte sus secretos tampoco. No vas a ser su confidente. Se supone que te casaste para convivir, para compartir juntos y para disfrutar a la persona. O solo puedes disfrutar a la persona si tu pareja, tu cónyuge, aporta buen dinero o bienes materiales a las arcas del matrimonio. O solo puedes disfrutar en el sexo a tu pareja. Si no puedes disfrutar a tu pareja como persona fuera del sexo, entonces, ¿para qué te casaste? Todos los detalles, los secretitos, la complicidad en cualquier cosa escondida a la vista de los demás, son para que lo hagas y disfrutes exclusivamente con tu cónyuge, no con mujer o un hombre fuera de tu matrimonio. Pastor, pero mire, yo quiero aclarar lo de hace un momento atrás. Yo no tengo relaciones íntimas con esa otra mujer. Eso solo es para mi cónyuge. Yo le dije que bueno, pues que yo hablaba bastante con otras mujeres porque yo soy un tipo afectuoso. Y bueno, yo tengo una compañera de trabajo con la cual yo tengo una relación afectuosa, vaya, de cariño nada más con esta otra persona. Y por eso yo chateo bastante y me conecto mucho con ella en las redes, todo el día en la casa, donde esté. Porque nosotros somos amigos, pastor, pero nada más, no hay nada más. O sea, yo quiero estar claro, yo puedo hacer eso, ¿verdad? No. Está fuera de orden. Pastor, entonces no puedo tener amistad con una persona, una amistad íntima con otra persona del sexo opuesto. Si es romántica, no. Y casi siempre nosotros los hombres andamos empujando las relaciones a que se tenga el matiz romántico. Mi querido hermano, tienes que tener mucho cuidado. Entonces, lo que hablas con esas personas, con esas mujeres afuera, o usted esposa con esos hombres afuera. Si empiezan a decirle piropo y que estás bien buena, mami, tú sí estás bien buena, parece una Coca-Cola. Ey, no me diga de que porque su esposo no le dice piropo, es que pastor, es que mi esposo no me dice piropo, ¿qué quiere? Entonces uno se siente bien, pues uno se siente valorada afuera, que no me valora en la casa. Oiga, usted hizo un compromiso. Por eso es que los otros dijeron que, pero entonces si esto es así, que mejor no vale la pena casarse.
mi querido hermano, que toda intimidad verdadera, no estoy hablando solo de la sexual, o sea, la sexual es inadmisible, tú no puedes tener eso con alguien fuera de tu matrimonio. Y todo otro tipo de intimidad no es bueno con una persona que no sea tu cónyuge. Seamos sabios. Pastor, usted sí es religioso y legalista, ¿eh? Se lo digo en su cara. Pues mírame acá, yo no soy ni religioso ni legalista por decirte esto. A ver si te gusta descubrir que tu mujer le comparte sus temas más íntimos a otro hombre. A ver si te gustaría descubrir que tu hombre, tu esposo, le comparte sus asuntos más íntimos a otra mujer que no eres tú. Ah, ya no soy tan legalista, ¿verdad? Es por eso que casarse debe ser la decisión más importante que tomes para el resto de tu vida. No es una decisión que se debe tomar a la ligera o pensando que si no es lo que esperabas, te puedes divorciar y ya. Porque total, yo no estoy haciendo nada malo con eso. Ese es otro pecado que Dios perdona. Está bien, ese es otro pecado que Dios perdona, mi querido hermano. Pero, ¿realmente esa era la voluntad de Dios? ¿Ese es su diseño para ti? ¿Estás seguro de lo que dices? Número 3. En el matrimonio, el divorcio es por dureza del corazón, dureza del ser humano, no de Dios. En Mateo 19 leemos en el verso 8. Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. ¿Estamos claros, mis queridos hermanos, de cuál era la intención original de Dios? Era que estuviéramos unidos en el pacto por siempre. Pero fue la dureza del corazón, de nuestro corazón, de los corazones del pueblo hebreo en ese momento, por la cual Dios tuvo que permitirle a Moisés esto. Pero ese no es el deseo de Dios. El divorcio es parecido a la incapacidad para perdonar. Cuando no puedo perdonar es por la dureza del corazón, ¿verdad? Por eso cuando un cónyuge constantemente le falta el respeto al otro cónyuge y es de adrede que lo hace, lo que terminará haciendo es endurecerle el corazón a su cónyuge. Llegará a un punto en que no querrá perdonarte. Por eso cuando un cónyuge constantemente le es infiel al otro cónyuge, lo que terminará haciendo es endurecerle el corazón. Cuando el cónyuge está hablándole siempre con palabras menospreciativas, insultando, grosero, violento, verbal, minimizando, degradando, criticando todo lo que hace la esposa, endurecerá su corazón. Y asimismo en viceversa. La mujer controladora, controlando al hombre, quitándole, minimizando su hombría, terminarás endureciendo su corazón. Llegará a un punto en que no querrá perdonarte. Y hay esposos que creen que es a la esposa, y en la mayoría de los casos la esposa también trabaja, a la que le toca atender todas las necesidades de los hijos, de alimentarlos, de bañarlos, de ponerles ropa limpia, de lavarles la ropa, de estar con ellos, de atenderlos a las cosas que necesitan, etc. Y a estos esposos les fastidia tener que hacerlo ellos, porque la esposa no ha llegado del trabajo. Mi hermano, a los esposos que son así, terminarás endureciendo el corazón de tu esposa. Esposo que la esposa no ha terminado ni llegar, y como ellos llegaron hace 2 o 3 horas, atiende ella a tus hijos. Ella acaba de llegar cansada. Y tú le dices eso. Ahí vas endureciendo el corazón de tu esposa. Terminará no queriendo perdonarte. Y los esposos, por cierto, los esposos que hacen esto con sus hijos, de los esposos que se fastidian de tener que atender a sus hijos y piensan que esa es una tarea de la mujer, no conocen ni creen en verdad en Jesucristo. Estos esposos solo son unos machistas, egocentristas, egoístas y peor que los impíos. Porque hay esposos en el mundo a los que nosotros llamamos impíos, o sea, que no creen en Cristo, que aman a sus hijos y no tienen ningún problema en estar con ellos, pasar todo el tiempo que puedan con ellos, vaya, atender a los hijos a veces más que la esposa. Y eso que no conocen a Cristo, esos son mejores que tú, que haces eso, o que yo si hiciera eso.
Si yo no tengo tiempo para mis hijos, me fastidia estar con ellos, quiero que mi esposa sea la que lo esté atendiendo y yo no lo quiero atender porque atiende a tus hijos o que yo lo atendí ya 2 horas, ya es suficiente. Tú te comportas peor que un impío. Pero los esposos que dicen ser cristianos, lo repito, y se fastidian de tener que cuidar solo ellos a sus hijos en muchas ocasiones porque la esposa no está, ese esposo que dice ser cristiano y se fastidia por esto, no conoce a Cristo y no tiene a Cristo como Dios. Sigo acá. El divorcio es producto de la dureza del corazón. Y si por causas económicas, porque ahora tengo más títulos universitarios que él o que ella, que cuando nos casamos, o porque ahora yo gano muchísimo más dinero que él o que ella, que cuando nos casamos, y ahora pues me quiero divorciar porque ya mi cónyuge no está a la altura de mis logros, eso es una dureza del corazón que previamente tenía este cónyuge que ahora quiere divorciarse. Eso es una dureza de corazón. Y hay muchos ejemplos como ese, hasta de cosas sencillas. Entre más tonta es la razón para divorciarse, más se demuestra la dureza del corazón. Y es Dios, Jesús, quien sentencia esta dureza del corazón en el que se divorcia. No yo como pastora. Jesús lo recrimina ahí en ese pasaje que leímos, porque Él no nos deja de amar y nos perdona sin excepción todos nuestros pecados. Por eso Él recrimina esta dureza, porque Él no nos trata con esa dureza de corazón, a ninguno de nosotros. Los que decimos ser cristianos, los que creemos que somos hijos de Dios, ahora porque tenemos a Cristo como Señor. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Y esto de que a menos que la esposa haya sido infiel, no es la opinión de Jesús. Él lo dice, porque así está escrito en la ley en Deuteronomio 24, verso 1, que habla de razones o acciones indecorosas de la esposa, cometidas por la esposa, por la cual yo podría divorciarme. Pero esas son causas que se aceptaron por la dureza de corazón. Pero ese no era la intención original de Dios. Así es que divorciarse y casarse, se puede estar en un filo delgado de cometer adulterio al hacerlo. Este no es la prédica para aclarar eso, pero quiero que sepa que si no es por una razón de peso real, usted está entonces prácticamente metiéndose en la zona de adulterio. Así que el divorcio es por dureza del corazón, dureza del ser humano, no de Dios. Porque Cristo nos demostró en la cruz que Dios Padre no tuvo dureza de corazón con nosotros, sino que por el contrario escogió amarnos a pesar de nosotros mismos. Y por último, número 4, en el diseño de Dios, la opción de no casarse es un acto que depende de la ayuda de Dios. Leemos nuevamente los últimos versículos de Mateo 19. Entonces los discípulos le dijeron, si así son las cosas, será mejor no casarse. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Qué profunda respuesta la de Jesús. Y Jesús no responde a la exclamación simplista de si así son las cosas será mejor no casarse, como si el matrimonio no valiera la pena porque a Dios Padre no le gusta el divorcio. No, Jesús responde al tema de quedarse sin casar. A eso es lo que Él le responde, no a lo que en el fondo se estaban refiriendo los discípulos. Él le responde al tema de quedarse sin casar. Jesús les explica que solo pueden recibir esa palabra de quedarse solteros aquellos que reciben la ayuda de Dios para vivir sin la intimidad física conyugal. Y como no todos vamos a poder vivir así, es mejor que nos casemos y que lo hagamos según el principio y diseño de Dios para el matrimonio, que es un pacto para siempre, que ahora somos una sola persona y no dos, somos exclusivos en todo lo íntimo el uno para el otro, que el divorcio no es su diseño original, que la esposa se someta a su marido como la iglesia a Cristo y que el marido ame a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Estos son los principios y diseño de Dios para el matrimonio. Amados hermanos,
Hemos visto que el matrimonio es un pacto trilateral entre ambos cónyuges y Dios, entre tres partes entonces. Usted, su cónyuge y Dios. Usted con su cónyuge y usted con Dios. Y Dios con ambos. Se efectúa este pacto legalmente para la consideración y respeto de la sociedad también. Hemos visto que el matrimonio es una unión espiritual y con sus cuerpos se hacen una sola persona. Y esta unión es para todo lo que es exclusivo, íntimo, solo entre ustedes dos. No puede estar teniendo usted intimidad de cosas emocionales, pseudo románticas con otras personas que no sean su cónyuge. Eso es solo para su pareja. Y que nosotros, mi hermano, recuerde, no somos una sola persona, una sola carne con nuestros hijos. Eso es con mi esposa, o con tu esposo, o con tu esposa. Hemos visto también que en el matrimonio el divorcio es por dureza del corazón, dureza del ser humano, no de Dios. Esa no era su intención original, permitir que nos divorciemos. Y finalmente vimos que en el diseño de Dios, la opción de no casarse es un acto que depende de la ayuda de Dios. No todos nacemos para quedarnos sin casar, por lo cual si somos creyentes en Cristo, requerimos entender y aceptar el diseño de Dios, que es un pacto para poder casarnos ante Él y hacer ese pacto para toda la vida con Él y nuestro cónyuge. Pero quise dejar lo más importante para el final, y es que el núcleo de todas nuestras enseñanzas también aplica para esto. ¿Cuál es el núcleo de todas nuestras enseñanzas en nuestra casa con Dios? Morir a mí mismo para que Cristo viva en mí. Que Cristo sea el centro y protagonista de mi vida. Que Cristo sea quien gobierne mi vida. Entonces el núcleo de esta enseñanza acerca del matrimonio es que Cristo sea el centro, el núcleo de mi matrimonio, de tu matrimonio, mi querido hermano. Si Cristo no es el centro de tu matrimonio, las dificultades, las expectativas incorrectas que no cumpla nuestro cónyuge durante el matrimonio, Satanás mismo, el mundo que nos rodea sin Cristo, que es malo y perverso, tratarán siempre de que este pacto que hicimos delante de Dios no lo terminemos cumpliendo. Y entonces terminaremos acondicionando al matrimonio a cosas. O sea que si no se cumplen algunas cosas, entonces no vale la pena quedarse casado. No, querido hermano. Si Cristo es el núcleo de mi vida, si Cristo es el centro de mi vida, si Cristo es quien gobierna mi vida, quien vive y ya no vivo yo, entonces me casaré para siempre. Y ese es el deseo de Dios. Que nosotros vivamos, aprendamos a vivir en la responsabilidad, soportándonos los cónyuges, soportándonos unos a otros en el matrimonio, perdonándonos, pidiendo perdón, buscando en Cristo seguir siendo renovado y seguir siendo regenerado, transformado en esa nueva criatura, para no seguir siendo el mismo papanatas de siempre o la misma controladora de siempre, y el matrimonio funcione. Aprendamos nosotros en nuestro propio matrimonio lo que Cristo nos está diciendo que es el pacto de Él con su iglesia. Mi querido hermano, amemos a nuestra esposa. Esposa, tú que amas a tu esposo, sométete a él por reverencia, por amor a Cristo. Ese es nuestro todo. Ama a tu esposa. Ese es nuestro trabajo como esposos. Oh sí, mi querido hermano. Que Cristo sea el centro de tu matrimonio. Permítele a Cristo que Él sea el núcleo. Si Él es la base de tu unión, podrás prevalecer. Y ese es el deseo de nuestro corazón, de nosotros cuatro los pastores, que ustedes puedan prevalecer como esposos hasta el final, que puedan llevarse esa gloria allá con Cristo. El Señor te ha bendecido, mi hermano, en Cristo Jesús. El Señor ya te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti, y en Cristo ya tuvo de ti y de mí misericordia.
en la resurrección de Cristo de la muerte, el Señor alzó sobre ti y sobre mí su rostro, y en Cristo nos regaló a ti y a mí su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento de nuestro poderoso y misericordioso Dios Padre y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haberte quedado a oír toda esta prédica. Muchas gracias por escuchar el lado B acerca del matrimonio. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.